And I just won $1 million. Rachel? Oh, God. Mi novia ha empezado a ver Friends. Sí, la mítica sitcom americana. Hace 25 años que la estrenaron y yo soy de esos que ha visto la serie tropecientas veces. Y por eso tenía bastante miedo. Miedo de que no le gustara, porque había empezado a verla varias veces y siempre había abandonado. Pero no, ha sido peor. La serie le encanta y está totalmente canchada. Lo lógico. Creo de verdad que es completamente imposible que no te guste Friends. Lo malo es que no le gusta a Ross. No le hace gracia. Pero ¿cómo puede no hacerle gracia a Ross? O sea, es que es el protagonista. Es un patoso, un listillo, es repelente. Es experto en conseguir lo que quiere. Y luego cagarla, a primeras de cambio, en cuanto lo consigue. Joder, es que Ross soy yo. Ella de momento no se ha dado cuenta de eso. Así que me alegro. El otro día íbamos los dos en el coche y pasamos enfrente del Cortijo Jurado. Hablando del tema y de la leyenda, los dos caímos en la cuenta de que no conocíamos la historia exacta. Ahí fue donde se me encendió la bombilla. Tengo que hablar con alguien en el podcast que conozca las historias más conocidas sobre los misterios de Málaga. Con esa premisa fue fácil encontrar a José Manuel Frías, periodista y autor de más de una decena de libros y colaborador habitual en COPE Málaga. Lo más difícil fue cerrar una cita, pero nos hemos puesto de acuerdo para dar forma a la Málaga del misterio. ¿Sigues ahí? Vamos a oírlo. Esto es Charlotte 1, un podcast de Curro Fernández Sibaja. José Manuel Frías, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad, contento de estar aquí contigo y tocando temas de Málaga, que tú sabes que es una de mis grandes pasiones como malagueño. Sí. Toda la investigación, digamos, Sí. que he hecho sobre ti, desde luego el vínculo siempre Claro, es Málaga. Efectivamente. Y fíjate que yo me he movido por muchos otros lugares, mi ámbito es el mundo del misterio. El misterio con todo lo que engloba, ¿no? Ahora ya, si te parece, entraremos un poquito en esas cuestiones. Y como investigador me he movido pues prácticamente en toda España, en Latinoamérica, pero evidentemente Málaga es mi ciudad y es mi provincia y es donde he sentado un poquito mi base de operaciones, ¿no? Y sobre la que he publicado más libros que de ningún otro lugar, ¿no? Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de tu biografía o de las cosas sobre ti que has escrito en tu página web, y es que hablas solo. Y me ha llamado la atención porque precisamente hace 2 o 3 podcasts en la intro comentaba que yo también lo hago y que me gustaría como que se normalizara porque creo que es muy fíjate, sano. eso creo que está en una parte de mi web que se llama Rarezas o algo así. Exactamente, muy poca sí. gente se ha metido ahí para cotillar un poco, ¿no? Y la verdad es que sí, tengo esa costumbre desde pequeño, ¿no? La gente me miraba raro cuando era niño y no sabía disimularlo, ahora ya lo disimulo, pero es verdad que a veces voy por la calle, voy hablando solo, pero lo hago porque creo que es una forma de ir ordenando en la cabeza, no sé si hablo de desencriptar en el texto que puse, de ordenar en la cabeza todas las ideas. O sea, tengo tantas cosas en la cabeza, tantas historias, que me imagino que estoy hablando con alguien y voy ordenando todo eso. O sea, no se trata tanto de una locura como de una forma de mantener más sana incluso la cabeza cuando tienes tantas ideas y tantas cosas, ¿no? Lo comparto contigo totalmente. Te pasa igual, ¿no? Me pasa igual y además lo pienso en eso, como una forma de orden, digamos, aunque se vea raro desde fuera. Claro. Te iba a preguntar si es Málaga una ciudad misteriosa. Yo creo que todas las ciudades son misteriosas. Málaga lo es, evidentemente, y la provincia en general tiene muchísimas historias de misterio. Lo que pasa es que, claro, como estás hablando con alguien que lo mismo que ha hecho en Málaga, o casi, no lo mismo, porque en Málaga me he estado en todos sus pueblos y no hay ninguna provincia donde haya estado investigando en todos sus pueblos, ¿no? Pero como me he movido por tantos otros lugares de Andalucía, de Extremadura, al final te das cuenta de que en cuestiones de misterios, y de cualquier otro tema, pero de misterios también, a cualquier sitio donde vayas, a poco que rasques, que preguntes, te vas a enterar de una historia de misterio. Y por ejemplo, con Málaga me ocurrió algo curioso,
y es que hizo un recorrido durante 4 años por todos sus pueblos, de forma sistemática, ¿no? Y creo que recapitulé cerca de 1800 historias. Algunas eran pequeñas historias, leyendas, tradiciones, otros eran grandes casos. Y claro, la gente luego me decía, hombre, si en Málaga has conseguido 1800 historias es porque Málaga tiene más historias que cualquier otro sitio del mundo, ¿no? Y yo siempre respondo que no, Málaga no es que tenga más historias, es que yo me lo he currado durante 25 años moviéndome pueblo por pueblo, no esperando a que me lleguen las historias, saliendo a la deriva y preguntando a la gente. Seguramente si eso que he hecho yo en Málaga lo hubiera hecho alguien en Murcia, hubiera conseguido también el mismo número de casos, ¿no? Con lo cual, Málaga es una ciudad misteriosa, pero también en cualquier sitio donde te pongas a indagar un poquito te vas a encontrar con un misterio, ¿no? José Manuel Frías, para quien no lo conozca, es colaborador en COPE, tiene más de una decena de libros, sí. Muchos especializados sobre todo en misterio o en la parte más negra, ¿no? Digamos, de la literatura. Sí. Y aún hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es un libro que se llama Málaga desternillante, 100 historias del siglo XIX que te harán reír, sí. Y me ha llamado mucho la atención por el contraste. No sé si recuerdas alguna rápida que puedas compartir con nosotros. Pues hay muchas, ¿no? Ese libro, además, como tú bien dices, es un contraste tremendo, ¿no? Pasa como cuando hay personas que indagan un poco en mi vida a través de internet y se dan cuenta de que hace años yo cantaba por Latinoamérica y que era cantautor y tal, y dicen, coño, qué contraste, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Están tan acostumbrados a que escriba libros de misterio, a que escriba libros de arqueología, de crímenes, que ahora de pronto se encuentran con una historia graciosa y un libro precisamente sobre esa Málaga más curiosa del siglo XIX. Las noticias que no solían aparecer, por ejemplo, en los periódicos, sino que se comentaba a pie de calle, ¿no? Y aparecen en crónicas muy antiguas. Y bueno, te puedo contar, por ejemplo, una historia que a mí me llama mucho la atención, que demuestra el morbo que tiene la gente desde siempre. Tú sabes que, yo que sé, hay un accidente de tráfico y ya pasas con el coche y estás frenando para ver si ves algo, ¿no? Siempre el morbo, la curiosidad. Resulta que a mediados del siglo XIX, no sé si fue en 1847, yo para la fecha soy muy malo, tengo tantas fechas en la cabeza que se me van a veces, ¿no? Pero resulta que surgió una especie de mito, una especie de leyenda urbana que se empieza a gestar en las tabernas, en los mercados, que decía que una mujer, en la ausencia del marido, que se había ido de viaje, había tenido relaciones sexuales con su perro, se había quedado embarazada y había parido en el hospital de San Julián, ese hospital que ya no existe, está solamente hoy día la iglesia, ¿no? Había parido 3 perritos y que había muerto en el parto, tanto ella como los cachorros, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser un mito, ¿no? Pero de pronto ese mito se hace tan conocido en Málaga esa mañana, surge en cuestión de pocos minutos, y fíjate que no había redes sociales por aquel entonces, que de pronto un buen número de malagueños, cerca de 150 personas, se meten en el hospital de San Julián, pero tirando las puertas abajo, tirando al suelo a los enfermeros, en plan Pancho Villa, y bueno, para intentar localizar a aquella mujer, que decía la leyenda que estaba allí en una habitación. Por supuesto no la encontraron porque la mujer no existía, ¿no? Pero llegaron a pensar los malagueños que seguramente la habían sacado por una puerta trasera, ¿no? Y claro, querían verla porque era una cosa como antinatural, aquella mujer que había parido 3 perritos, ¿no? Entonces, esa historia, que si yo te la cuento a ti sin decirte que está en una crónica de prensa, pensarías que es un chiste, que es una cosa simplemente jocosa, es algo que ocurrió en la Málaga del 19. Que eso está reflejado en prensa, vaya. Reflejado en prensa y en crónicas de historiadores como Narciso Díaz de Escobar y tantos otros, ¿no? O sea que son historias que ocurrieron de verdad en el siglo XIX y que hoy día nos hacen reír, ¿no? Qué bueno, fuerte. Pues me decías antes también que indagásemos más en el misterio, que ahora lo íbamos a hacer, y así es. Yo te conocí a ti por las Rutas del Misterio. Ah, sí, claro. Una página web que se dedica a hacer, pues eso, literalmente, rutas de misterio por ciudades españolas, y en Málaga tú eres el encargado. ¿Qué hacéis exactamente? ¿Qué visitáis? Pues visitamos muchos sitios. Date cuenta que en Málaga esta empresa tiene además base en todas, bueno, no en todas, ¿no? En muchas provincias españolas, pero en Málaga es donde más se hacen. Yo creo que casi 15, 16 rutas, ¿no? Lo que intentamos con eso es lo que yo me planteé, además, la primera vez que hice una ruta de misterio, estamos hablando del año 2004, o sea, llevo ya como 15, 16 años haciendo rutas. Lo que pasa es que los últimos 4 o 5 años lo estoy haciendo de una manera mucho más, pues casi como una especie de profesión para mí, ¿no? Que es el turismo de misterio. Pero cuando surgió la idea en el año 2004 era porque yo daba una conferencia o hacía una presentación de un libro y venía la gente, ¿no? A comprar el libro, a que se lo firmara, y aquellos que ya se habían leído mi libro, ¿qué te digo yo? Málaga Misteriosa, me decían, oye, el libro me ha gustado mucho, pero ¿sabes lo que realmente me gustaría? Que estas historias me las contaras tú desde los lugares donde ocurrieron, ¿no? Que tuviera el investigador en el sitio donde ocurrió la historia y que me narre su visión del caso, ¿no? Y bueno, se encendió esa bombillita y a partir de ese momento empecé a trabajar
sobre todo en diseñar rutas urbanas o incluso rurales, porque también hago rutas en diferentes municipios, contando a la gente las cosas que han ocurrido desde los lugares donde han ocurrido y contadas por el investigador que ha llevado a cabo la investigación, ¿no? Y yo creo que eso hace que la gente lo disfrute. De hecho, estos últimos años pues ha sido a tope, todos los fines de semana, con grupitos de gente interesadas por el misterio. No es lo mismo leer una historia en un libro, verlo en un documental, que contarlo desde el lugar donde ocurrió, porque es que ya tienes ya el atrezo, ¿no? Te estás metiendo en la historia. Y como casi siempre se hacen de noche o por lo menos con oscuridad, ahora en invierno, yo creo que es una forma de meterte de lleno en el misterio, ¿no? En algunas de las que hacemos hay gente que ha pasado auténtico miedo a pesar de que son rutas puramente informativas, ¿no? Que se mete demasiado en la historia y llega... Se meten demasiado. Y porque, hombre, no es lo mismo hacer una ruta. Yo hago, por ejemplo, 4 rutas urbanas en el centro de Málaga, pero luego hago rutas en el interior de Cortijo Jurado, en el interior del cementerio inglés, ¿no? Son sitios que causan un poquito más de miedo, ¿no? A pesar de que ya te digo que es todo muy periodístico, muy informativo, pero contarte una historia desde el interior de un cementerio encantado o de una casa encantada es algo que, hombre, la gente va por interés y por morbo y por curiosidad, pero a veces pasan esa especie de momento de miedo, ¿no? Pero es un miedo que yo creo que también en cierto modo es agradable, ¿no? Pues sí, es como ocurre cuando vas a ver una película de terror, ¿no? Algo parecido, pero a pie de calle o en un lugar donde ocurren cosas extrañas, ¿no? Todos conocemos en Málaga la fama del Cortijo Jurado, pero no diría yo que todos sabemos la historia. ¿Cuál es la historia de Cortijo Jurado? Es una historia muy compleja. Te la intentaré resumir, porque yo podría estar hablando aquí de Cortijo Jurado perfectamente 2 horas. Hay más material de sobra, ¿no? Sí te puedo decir, para sintetizar, que de lo que se ha contado de Cortijo Jurado, el 90% es falso. Se ha creado muchos mitos. Siempre que hay un lugar que es muy llamativo a nivel visual, que causa el miedo en la gente, se van creando tradiciones que no son reales para nada, ¿no? Pero en Cortijo Jurado, básicamente, en ese caserón que fue erigido en el año 1853 por la familia Heredia y que luego pasó a manos de otros personajes importantes como los Larios, los Livermore, los Loring, lo que viene a decir la tradición, y digo tradición porque no ha quedado documentos de lo que te voy a contar ahora, pero sí ha quedado una memoria popular que asegura que eso es cierto, que ha llegado un poco, no como una simple tradición, sino como personas que habitaban dentro de la finca, que eran trabajadores de estas importantes familias y transmitieron aquello que vieron al núcleo urbano. Lo que se decía es que los señoritos de la alta burguesía, fuera la familia que fuera, ya fuera Larios o Heredia o Livermore o Loring, que eran personas además que tenían mucho poder. Estamos hablando de una época del caciquismo, donde poner a un personaje de estos delante de un juez era algo impensable. Ellos dominaban incluso el ámbito judicial. Pues que algunas de estas familias, en un tramo temporal muy amplio, entre 1853 y 1925, cometieron crímenes de todo tipo con muchachas que secuestraban en el entorno, ¿no? Era un poco una forma de poner en práctica sus deseos más ocultos, más oscuros. Llevaban a esas muchachas, que solían tener entre 13 y 19 años, a la capilla de Cortijo Jurado, una capilla cristiana, sacralizada, y con ellas allí hacían de todo. Se supone que las violaban, las mutilaban, ponían en práctica rituales satánicos sexuales, como mezclando todo tipo de conceptos. No porque ellos fueran o satanistas, o fueran especialmente cristianos, o fueran masones, simplemente eran personas caprichosas, ¿no? Que picoteaban de todo ese tipo de creencias en una especie de ritual de orgía de sangre y de muerte, y que terminaba con el fallecimiento de aquellas jóvenes. Se supone que luego eran trasladadas a través de un túnel subterráneo que va de Cortijo Jurado a Cortijo Colmenares, que es una especie de hermana pequeña de Cortijo Jurado, ¿no? Es una finca que en el pasado también perteneció a estos importantes personajes y se supone que las trasladaban a través de un túnel, lo que son los cuerpos, para deshacerse de ellos en una zona más tranquila, menos vistosa, un poco más discreta, ¿no? ¿Ese segundo cortijo sigue existiendo a día de hoy? Sigue existiendo, es un club social, es el club de golf, ¿no? De un campo de golf. El de Ecuador, ¿no? Sí, si no me equivoco. efectivamente, es un campo de golf hoy día, ¿no? Entonces, bueno, de esto que te estoy contando no hay pruebas, pero como digo, la memoria popular asegura que es completamente cierto. Si fuera cierto que realmente se cometieron esos crímenes, esa actividad luctuosa del pasado sería la que podría explicar el por qué desde hace muchas décadas hay gente que ha vivido lo imposible dentro del cortijo, han vivido fenómenos de todo tipo, ver apariciones, ¿no? Formas que pasan por delante de ellos, que son formas como antropomorfas, como humanoides, incluso escuchar sonidos extraños, ver cómo hay objetos que se han movido solos, investigadores que han entrado y han percibido descensos bruscos de temperatura, o que han notado cómo les tiran de la ropa o cómo les susurran su nombre al oído, y luego psicofonías impresionantes o fotografías o vídeos donde aparecen cosas que no son muy normales. De hecho, hombre, no sé si te pongo una psicofonía aquí directamente desde el móvil se escuchará o no, pero hay una que es muy llamativa porque
lo que se oye es como una especie... Esta la grabé yo, de casualidad. Yo estaba haciendo una entrevista a una persona dentro del cortijo y se me coló una voz. Hay veces que me ha ocurrido eso. O sea, yo no entiendo del ámbito parapsicológico, no soy como esos investigadores que van a lugares extraños a intentar con el aparataje captar lo imposible, ¿no? Pero me ha pasado a veces de estar entrevistando a alguien y de pronto, pues en esa entrevista se cuela una voz extraña. Y estaba entrevistando a una persona en el cortijo y de pronto cuando llego a casa esa noche, lo que escucho es como si metiéramos la cabeza dentro de lo que sería la capilla donde se cometieron los crímenes, o bien a finales del siglo XIX o bien a principios del siglo XX, porque el sonido son gritos de mujeres, se escucha perfectamente un latigazo, luego un espacio vacío y luego un grito un poquito más fuerte. Y mira, el sonido lo tengo aquí, no sé cómo se escuchará, bueno, pero vamos a probar. Si quieres. Gritos y latigazos, espacio vacío y un grito un poquito más fuerte. Pues este tipo de psicofonías no suelen ser tan claras, ¿no? Por eso esta me asombró mucho, ¿no? Era como si estuviéramos captando eso que se conoce como la impregnación ambiental. O sea, una persona muere en un sitio determinado con mucho sufrimiento, con mucha agonía, y se supone, según la parapsicología, que hay una energía que se emana. Todos somos energía y al final eso se percibe. La energía se queda en ese lugar y luego se puede percibir con el paso del tiempo, cuando ya la persona ha fallecido, o bien por medio de sensaciones un poquito incómodas, o bien sonidos como este que has escuchado, o bien sencillamente ver figuras que pasan por delante nuestra, que lo confundimos con un espíritu y que simplemente es una especie de eco del pasado, una especie de bucle, de vieja película que se repite una y otra vez, recordando aquel hecho luctuoso que ocurrió, ¿no? Y esas son las cosas que ocurren en Cortijo Jurado, ¿no? Me sorprende que alguien como tú, quiero decir, que está relacionado con el mundo del misterio, investigador, he leído en tu página web también que todos los días pones una vela en tu capilla liderada por Fray Leopoldo. Sí, efectivamente. No sé cómo es compatible ser católico o ser incluso practicante con todo lo que has podido ver tú o con todo lo que has podido escuchar que existe. Bueno, en realidad no tiene una relación, quiero decir, yo soy una persona religiosa, pero no religiosa en el sentido de que crea en un culto concreto. O sea, yo no creo en las grandes multinacionales religiosas, ni siquiera en el catolicismo ni en el cristianismo. En el caso de Fray Leopoldo es diferente. He indagado mucho sobre su vida, sé que era una persona muy especial, o sea, tengo un apego tremendo con él, su figura me fascinó, y más allá de ser un hombre bueno, que eso es lo que se puede recalcar sobre todo de él y con mayúsculas, ¿no? Y en un mundo como este en el que vivimos, ser un hombre bueno o una persona buena ya es algo importantísimo. Luego tenía facultades paranormales, sin él pretenderlo. Él allá por donde iba se iban produciendo curaciones, milagros de todo tipo. Entonces yo soy de la creencia de personas que creen que cuando una persona fallece hay una continuidad de la vida después de la muerte. Y siempre he pensado que si Fray Leopoldo, al igual que otros personajes que en vida hicieron mucho bien y que tenían capacidades especiales, cuando mueren van al otro lado y yo creo que desde el otro lado son capaces de ayudarnos. Con lo cual, en el fondo, no estamos hablando de una cosa que contraste mucho con la creencia en el mundo del misterio. No es que yo diga, no, soy católico, soy budista, tal, y esto igual no entronca bien con el mundo del misterio, ¿no? Yo dejo las religiones aparte. Si te fijas, lo que estamos hablando es puramente de la vida después de la muerte. O sea, yo creo que Fray Leopoldo desde el otro lado pueden ayudarnos como pueden ayudarnos pues cualquier tipo de persona que haya pasado al otro mundo y que tenga facultades especiales. Y él ya lo demostró en vida, ¿no? Entonces, hombre, no voy a entrar en detalles, pero sí es cierto que muchas veces le he pedido cosas muy complicadas y se han cumplido. Entonces, como agradecimiento, yo le pongo una vela todos los días. Yo tengo una pequeña capillita ahí en la casa, pero no es una idea excesivamente religiosa, es una idea que entronca, como te digo, con el mundo del misterio. Yo creo que él está al otro lado, como creo que mi abuelo está al otro lado, y bueno, el hecho de poner la vela y de tener allí su imagen es una forma de recordarlo, de rememorar su imagen y de hacerle una especie de homenaje diario todos los días a una persona que creo que me ha dado mucho, ¿no? Sí, una forma de justificar también la vida y la muerte en este sentido. Claro. Hablando de este tema, me llamaba la atención también una noticia que salió en Sur en 2018, en la que se habla de que en el monte Gibralfaro se producen rituales satánicos, o que se encontraron restos y tal.
Entonces la pregunta es muy clara. ¿Se practican rituales satánicos en Málaga? ¿Tú tienes constancia de ello? Bueno, en el Monte Gibralfaro se decía que se cometían, se llevaban a cabo, ¿no?, ese tipo de rituales. No es un caso que haya podido investigar a fondo porque nunca me he encontrado con esos restos. O sea, no sé realmente quién lo investigó, pero sí se hablaba de eso. Pero, por ejemplo, en el cementerio San Miguel, que lo tenemos aquí en Málaga capital, en la barriada de Fuentolletas, hay un panteón que se llama el Panteón de Nuestro Padre Jesús de Llagas y Columnas. Es un panteón aparentemente normal y corriente, pero la gente le puso el apodo de Panteón de las Ánimas del Purgatorio o de las Ánimas Negras. Entonces la gente ha ido a pedirle muchos favores a esas ánimas. Pero es que incluso me contaban vigilantes de seguridad que allí habían pillado a personas al lado del panteón cortándole el cuello a una gallina y haciendo una especie de ritual de magia negra, con lo cual entiendo que los rituales se hacen. Pero yo entiendo que no son rituales llevados a cabo por grupos satánicos o satanistas serios, sino que simplemente personas que tienen esas creencias y que realizan una serie de cultos que vete tú a saber de dónde lo han sacado. Con lo cual yo no me preocuparía excesivamente con eso que se comenta del Monte Gibralfaro, porque posiblemente pueden ser 4 frikis, 4 locos que se han puesto allí a matar un animal. Precisamente, perdona que te interrumpa, sí. Tengo conocidos que están estudiando fotografía en San Telmo y van muchas veces a la zona de Gibralfaro a hacer fotos, y el último caso que me vino a la mente fue hace una semana, que fueron a hacer fotografías y que había aves, palomas y otras aves decapitadas en platos. O sea, que quiero decir que es muy reciente y que digamos claro, que es de conocidos cercanos. Sí, por eso quería preguntarte si sabías del tema. Pero yo creo que aquí no tenemos ningún tipo de grupo que pueda ser peligroso en ese sentido, porque cuando se habla de rituales satánicos, en ocasiones hablamos de grupos que tienen unas ideas poco claras de lo que realmente es el satanismo, ¿no? Porque yo tampoco entiendo mucho, ¿no? Pero hay grupos que son grupos satanistas y que lo único que tienen es un culto diferente al que tenemos el resto de personas y no son ni peligrosos, ni tienen nada que ver con sacrificios humanos, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es cierto que luego hay personas que hay que decir directamente que no están muy bien de la cabeza y que se toman por otro lado lo que es el satanismo, y yo creo que son los que decapitan aves y decapitan animales, pero que no, son personas, entiendo, muy individuales y no creo que formen parte de grupos, o sea, aquello se habrá convertido como una especie de costumbre para una serie de personas determinadas, pero no creo que sea algo peligroso, ¿no? Yo del Monte Gibralfaro me quedo más con las historias de ovnis, que las tiene, y con la historia del chupacabras, que también lo tiene y que muy poca gente lo conoce en Málaga, más incluso que con la historia del satanismo, ¿no? ¿Cuál es esa historia del chupacabras? Pues mira, se habla de que en la década, creo que fue de los finales de los 70, principios de los 80, en ese entorno del Monte Gibralfaro, muy cerquita de donde está el castillo, no solamente se veían luces extrañas del tamaño de un balón de fútbol que de pronto se internaban entre la maleza, como si buscaran algún tipo de conducto subterráneo, que no sabemos si lo tiene o no. Aquello ha provocado que algunos investigadores piensen que hay una base extraterrestre en el Monte Gibralfaro. No se ha llegado todavía a ninguna conclusión clara, evidentemente, pero es curioso como, sobre todo a principios de los 80, gente que vivía alrededor, que tenían pequeñas casitas y con sus granjas, de pronto se enfrentaron a lo que en Latinoamérica conocemos como el chupacabras, ese animal que se aparece casualmente antes o después de que haya una luz extraña que baje del cielo o que se aparezca un ser de supuesta procedencia extraterrestre y que devora cabezas de ganado. Pero eso que ha ocurrido en el Monte Gibralfaro ha ocurrido en la Axarquía, en la zona de la Viñuela, ha ocurrido en la Serranía de Ronda, en pueblecitos como Atajate, Benadalid y Benalauría, o sea, animales que acceden de noche a las granjas, que decapitan gallinas, decapitan caballos, devoran cerdos o, por ejemplo, extraen la sangre de algunos de estos animales por 2 pequeños orificios practicados en el cuello, algo que es una cosa muy, muy extraña, y que la gente cuando ha visto a esos animales, a esos seres extraños, siempre ha sido desde lejos, entre la maleza, o alguna vez cerca, pero nunca se ha acercado del todo al ser humano, y la descripción que da es una descripción pues que no se ciña a ningún animal recogido en la zoología. Suelen ser animales de un tamaño de un felino medio, como puede ser un puma, por ejemplo, pero con unas rayas de colores muy extrañas, ¿no? Entonces, aquello que ocurre mucho en Latinoamérica, la gente no sabe qué está pasando, qué ha pasado en Málaga de manera cíclica. Pasó en la década de los 70, pasó luego en los 80, a principios de los 90 también en la Axarquía, y el último caso creo fue del año 2004, en la Serranía de Ronda, que era el famoso puma del Genal, que aparecía en prensa, que se le puso el nombre de puma porque los periodistas no sabían qué era aquello, ese animal extraño que vio mucha gente en el entorno y que se sacaron moldes de sus huellas que no correspondían con ningún animal conocido, que se llegó a grabar en vídeo con cámaras que pusieron con sensores y que me dio el informe Juan Ignacio Trillo, que era delegado de Medio Ambiente por aquel entonces, y en ese informe pone que a pesar de que se ha grabado, es un animal que no se puede identificar, con lo cual estamos hablando de algo que muy normal desde luego no es, ¿no? Y todo eso la gente lo ha pasado por alto, no se han quedado con esos detalles, ¿no? Pero son cosas muy, muy curiosas que ocurren de vez en cuando y que solamente los que nos dedicamos a estos temas empezamos a recoger en nuestros reportajes, ¿no? Yo no lo conocía, es la primera vez que lo oigo. Muy poca
poca gente, porque claro, el que coge el periódico y lee el puma del Genal, bueno, pues era un puma, ¿no? Que se ha escapado de la casa de un millonario por allí en Marbella o lo que sea, ¿no? Pero claro, ya te pones a indagar y te das cuenta de que aquel animal de puma tiene, nada, el apodo y un poquito más. Vamos a hablar de un misterio más terrenal. Es el caso del niño pintor de Málaga. No sé si tú has investigado alguna vez sobre ella. No, a mí me pilló cuando ocurrió aquello muy, muy jovencito, evidentemente, y lo he seguido, ¿no? El caso, evidentemente, lo he seguido. Sé que hace poco hubo un repunte, ¿no? Con esa información que recibió la familia, pero claro, es uno de las grandes incógnitas malagueñas. Yo creo que quitando ese caso, otro que haya tenido tanto poder mediático por el hecho de no saberse absolutamente nada, o sea, no tener ningún tipo de prueba, ni de evidencia, ni ningún punto por donde tirar, es una cosa que lo convierte en una especie de hito, ¿no? Y sigue siendo un enorme misterio, ¿no? Porque es que el recorrido que hace ese niño es un tramo tan pequeño, en una barriada, que no sé si tú conoces aquella. Recapitulando la historia, es un niño que iba a clases de pintura, si no me equivoco, ¿no? Creo que desaparece por calle Victoria, no sé si... Creo que fue la barriada de Welling, si no me equivoco. Por Welling, me parece que fue Vamos, el caso hace mucho tiempo que no lo repaso, creo que fue... no sé si él iba a calle La Victoria, pero iba a coger el autobús, creo recordar, y él sale, creo que es de la barriada 25 años de paz. Es una barriada además rodeada de muchas casas, de mucha gente, y en ese tramo entre la puerta de su casa y donde iba a coger el autobús desaparece y nadie ve absolutamente nada y no queda ningún tipo de rastro, de evidencia. Yo creo que en Málaga no ha ocurrido ningún caso como ese. Es más, aunque se barajó la posibilidad de un secuestro, de que se llevaran al niño para que pudiera pintar en otros lugares y poder hacer negocio con eso, es que tampoco aquello tenía mucha base y el niño además no iba a intentar alborotar cuando fueran a secuestrarlo, o conocía quizá a la persona que lo secuestró, ¿no? No sé, es un caso que desde luego tiene muchísimas incógnitas, pero del que cada vez que se ha escrito, pues se ha escrito con hipótesis que tampoco se sustentan en nada, ¿no? De esos casos que te dejan totalmente en blanco. Hay tantos misterios de Málaga que he apuntado alguno de ellos en una lista. He apuntado 10 en concreto. Sí. Y quiero que me digas un número, el que tú quieras, de 1 al 10, y lo comentamos, porque pues, hay mucho mira, para elegir. El número 7 me encanta. El 7, pues vamos Sí, a ver. Me gusta cuál más era. bueno, más no, pero me gusta mucho el 13, pero como llega hasta el 10, Era hasta el 10, sí. Ponemos el 7. Pues el 7 habla del monstruo de la calle Ancha. Ah, bueno, sí, el monstruo... Lo desconozco por completo esta historia. No Solamente he recuerdo apuntado bien la fecha, no sé si la tienes por ahí, no sé si era el año 68, 69. Aquí habla del año 60, sí, de la década de los 60. El 68. El caso es muy curioso, porque luego se aportaron pues como hipótesis que tampoco se sustentaban mucho, pero la historia comienza cuando una señora que creo que se llamaba Trinidad, no recuerdo el apellido, estaba tranquilamente en su casa a las 12 del mediodía haciendo la comida. Y de pronto va a la alacena para coger algo que le hacía falta, un ingrediente. Bueno, abre las puertas de la alacena y lo que se encuentra al otro lado es un ser bajito, no sé, pues 1,5 metros, una cosa así, incluso más bajito, 1,40 m, lleno de pelo por todas partes, o sea, una especie como de simio, los ojos muy saltones. Entonces, claro, imagínate esa mujer, el grito que dio y el susto que se llevó ella y que se llevó el ser extraño, lo que fuera, porque de pronto ese personaje no le ataca para nada y lo que hace es salir huyendo por el balcón. Claro, la mujer, como empieza a gritar, hay un guardia civil que estaba en ese momento, no estaba de servicio, ¿no? Pero pasaba por allí, cerca de la puerta de casa, que estaba abierta además, se mete en la vivienda, la mujer le cuenta lo que ha visto y rápidamente sale al balcón y ven como ese ser extraño empieza a saltar de tejado en tejado. De tejado en tejado me refiero un edificio, otro enfrente. Y resulta que este personaje salta como si tuviera una agilidad de superhéroe al tejado siguiente y empieza a desaparecer por allí, ¿no? Bueno, a partir de esa noche, claro, el tema se hizo muy conocido, los curiosos empezaron a congregarse allí hablando de ese monstruo de la calle alta y decía que lo veían saltar por encima de los tejados, ¿no? Con una, como digo, una agilidad tremenda. Y luego dejó de verse, a pesar de que se hicieron muchas quedadas, ¿no? De gente que estaba intentando localizar ese ser, de periodistas allí pendientes también para conseguir la fotografía. Luego se dejó de ver, nunca se supo lo que era, la descripción era una especie de simio, y sí es cierto que existieron varias hipótesis. Una que decía que podía ser una persona con un retraso mental y con algún tipo de problema físico a nivel de deformidad. Pero claro, la mujer lo que vio no parece que se ciñera a una persona de carne y hueso normal y corriente. Aparte, una persona no podría tener la agilidad para dar el salto tan grande como dio ese ser. Se dijo que quizá era un simio, un mono que se hubiera escapado de algún circo, pero cuando se hizo la investigación tampoco se encontró el dato de algún circo que estuviera moviéndose por la zona en esa fecha, ¿no? Y luego la última hipótesis es que pudiera ser una especie, y a mí me parece una hipótesis poco lógica, que fuera algo publicitario, una especie de elemento de marketing de alguna película de
de alguna obra de teatro que por aquel entonces se fuera a exponer y que tuviera que ver con algún monstruo, pero es que tampoco había ninguna obra de teatro ni nada de cine relacionado con ese mundo del terror, ¿no? Y claro, aunque fuera eso, tampoco iban a meter en la casa de una pobre señora un tío disfrazado de simio en la alacena, ¿no? O sea que es un caso también bastante interesante y con muchos testigos, entre ellos la propia Trinidad, que lo pasó bastante mal, imagínate, ¿no? Después de todo lo que has visto, has oído y has presenciado, ¿qué es lo que todavía no puedes explicar? Yo creo que no podemos explicar nada. De hecho, fíjate, cuando me presentan o presentan a algún compañero en un programa de radio o de televisión como experto, ¿no?, en el mundo del misterio, siempre digo que no hay expertos en el mundo del misterio. Yo llevo como 25 años indagando, manejo muchos datos, muchos casos, mucha estadística, pero en cuanto a las grandes preguntas, todavía no he conseguido ni una sola respuesta en 25 años. O sea, yo no sé si hay vida después de la muerte. Yo creo que sí, hay muchas evidencias que me hacen pensar que sí, pero no puedo demostrártelo, por ejemplo, ahora mismo aquí, con lo cual no puedo responder a esa pregunta. Te puedo decir que creo que sí, que hay evidencias de que sí. ¿Existe vida inteligente extraterrestre, ¿no?, fuera de nuestro planeta? Pues creo que sí, hay montones de evidencias de que sí, pero tampoco te lo puedo demostrar, ¿no? Con lo cual, en el fondo, yo creo que las grandes preguntas que se hacía el ser humano hace 5.000 años nos las seguimos haciendo, 5.000 o 10.000, nos las seguimos haciendo todavía, ¿no? Entonces, como demostrar, no hemos podido demostrar nada. Sí es interesante que cuando uno investiga mucho, esa estadística pues te permite valorar mejor los casos, te permite intuir, sobre todo intuir, ¿no?, que hay algo después de la muerte, porque hay tanta gente que ha visto familiares difuntos, tanta gente que ha vivido experiencias que parecen que no son cosas que se puedan explicar a nivel físico, a nivel de no sé, una explicación más razonable, ¿no? Con lo cual al final terminas por entender que sí, que hay cosas que no vemos y que están ahí, que existe una vida después de la muerte. Pero la respuesta a las grandes preguntas no podemos responderlas, ¿no? No podemos hacerlas. Vamos a poner ya el broche con las preguntas que le hago a todos los entrevistados. La primera, que es la que preguntó el anterior entrevistado, que fue José María López Cerezo, el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda, y es que ¿dónde te bebiste la última botella de vino? De vino hace ya tiempo, soy más de cerveza, de vino. Pues fíjate, fue hace tanto tiempo que creo que fue en un hotel en Murcia, cuando estaba a puntito de dar una serie de conferencias sobre el mundo del misterio, unas jornadas que se hicieron en Murcia, pero eso fue hace ya como, me parece que 5 años, así, hace mucho tiempo que no tomo vino así tal cual, ¿no? Pero soy más de cerveza, fíjate, me gusta más la cerveza. No sé, es una cosa que me atrae mucho más el sabor que incluso el vino. Pero vamos, también me gusta el vino. Pero hace ya tiempecito, como 5 años en Murcia, o sea, fuera de Málaga, y a puntito de dar casi unas conferencias, ¿no? Que la di muy a gusto, evidentemente, con el vino encima. ¿Qué le preguntarías tú al siguiente entrevistado? No sabes quién es, puede ser cualquier no sé quién cosa. Es, claro, puede ser algo de misterio también, por supuesto. Porque fíjate, yo soy de los que creen que casi todas las personas han vivido alguna experiencia extraña o conocen a alguna persona que hayan vivido una experiencia extraña, incluso los que son escépticos o son detractores del misterio. Con lo cual, la pregunta sería, ¿has vivido alguna vez una experiencia paranormal y caso de que no, conoces a alguien cercano en tu entorno que la haya vivido y qué experiencia es? Y que la cuente, claro. Y que la cuente, claro. ¿Dónde me llevarías a comer en Málaga? En Málaga, bueno, hombre, yo soy muy tradicional, a mí el Pimpi me encanta, por ejemplo, ¿no? Es un sitio, últimamente es verdad que está un poco más concurrido, ¿no? Porque se ha hecho más conocido a nivel de gente joven, ¿no? Pero es un enclave que me encanta, eso de entrar y ver las fotitos antiguas de toda la gente que ha pasado por allí, de todas las personas que han dejado su huella en Málaga, que yo te diría quizá el Pimpi, soy muy del Pimpi, de la Casa del Guardia para tomar vinitos, aunque hace más de 5 años que no tomo vino casualmente, pero son 2 enclaves que me encantan, el Pimpi y la Casa del Guardia. Te llevaría al Pimpi y luego nos tomamos unos vinos en la Casa del Guardia, ¿no? Eso me parece un planazo, claro. Yo lo apunto. ¿Y qué es lo último que has descubierto? Puede ser una aplicación, algo que no sabías. ¿Qué es lo último a lo que te has enganchado? Lo último, pues no sabría decirte, porque ando siempre liado con estas cosas de misterio que, a ver, aplicaciones o un libro o algo que hayas visto, una serie. Pues estoy pensando a ver qué te puedo decir. Es que yo tengo una mala memoria, lo que se conoce como memoria de trabajo horrible. O sea, no sé lo que he almorzado este mediodía, sí. Pero en cambio me acuerdo de las cosas que hacía cuando tenía 3 o 4 años, ¿no? Pero, ¿qué te podría decir? Porque de cine de vez en cuando veo cositas y de series también, pero luego se me olvidan incluso los nombres.
Claro, últimamente he estado sobre todo liado con el mundo del misterio y con investigaciones nuevas, que sobre todo las cosas que voy descubriendo tienen relación con el mundo de... O el último caso, la última del historia misterio. que te han contado. Pues mira, la última historia, que además estuve investigando en el pueblo de Benalmádena, pero Benalmádena pueblo, no Benalmádena costa. Es una historia muy antigua, pero que la gente no conocía y que ha surgido a la luz ahora a través de Noemí Navarrete, la descendiente de la mujer que lo vivió a principios del siglo XX, que es curiosísima. Es una mujer que mayor, ¿no? Que además tenía capacidades como sobrenaturales, era capaz de predecir cosas en sueños y todo eso, y de pronto tiene el sueño. Una noche, un sueño en el que ve la imagen de un Cristo que está enterrado en un sitio determinado de Benalmádena, en una especie de cueva. La mujer al principio pensaba que eso serían imaginaciones suyas, pero aún así, como el Cristo se le seguía apareciendo en sueños, la mujer va una mañana muy tempranito a esa cueva, se pone a rascar en la pared, a escarbar un poquito con sus propias manos y se encuentra el Cristo. Claro, ese Cristo a partir de ahí se hizo conocido como un Cristo milagroso, porque había contactado a través del sueño con esta señora y se lo lleva a su casa. Allí sigue estando todavía, bueno, lo tienen hoy día sus descendientes, pero es un Cristo que la gente empezó a visitarlo, a pedirle favores y se fueron cumpliendo, con lo cual es un Cristo que fue conocido durante mucho tiempo, a principios del siglo XX. Luego la historia se olvidó y ahora la hemos rescatado porque me enteré hace poquito. O sea, se puede considerar un descubrimiento. Sí, no sí, es una aplicación, pero es un misterio. No, me parece buenísima la respuesta. Sí. Genial, pues yo te aseguro que con amigos iremos a la ruta. Estupendo. Estamos deseando hacerla. Claro. Así que si quieres incluso comentar cuándo o cómo pueden reservarla quien quiera Sí, asistir. pues mira, la mejor manera es entrar en la página web rutasmisteriosas.es. Ahí entras en la parte de Málaga, aparecen todas las cosas que estoy haciendo. 4 rutas urbanas en el centro, hago rutas en Marbella, Estepona, Antequera, Laurín de la Torre, Cortijo Jurado, Cementerio Inglés, o sea, un montón de eventos. Hacemos un parón ahora en fiesta, pero seguramente pues a mediados de enero, finales de enero, retomamos, con lo cual la verdad es que es una forma muy interesante de que la gente se dé de bruces con el misterio, pero no leyendo su libro, que también es muy interesante, sino directamente en los edificios y en los lugares donde ocurrieron. Y lo mejor es rutasmisteriosas.es, que es la página donde vamos subiendo todo, con las fechas y la manera de reservarlo. Qué bueno, pues seguro que la próxima vez que nos veremos será allí. Claro que sí, estupendo. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, muchas gracias a ti, ha sido un placer. placer. Charlotte 1 es un podcast de Curro Fernández Sibaja. Síguenos en iVoox y en Apple Podcast.